San Canuto, rey de Dinamarca y mártir. Día 19 de enero. Con el vaivén de los tiempos y las vicisitudes de los pueblos, vemos rodar por el suelo coronas de monarcas y deshacerse como la espuma la gloria de los imperios. Solo Dios permanece dirigiendo los acontecimientos y conservando las naciones a las que da el gobierno que merecen según sus planes divinos. La doctrina de la verdad es la savia que mantiene la vida de las sociedades, las cuales deben su florecimiento de hoy al hondo fundamento cristiano que les impulsara en sus comienzos un corazón grande, ya fuera el de un simple misionero como un Agustín en Inglaterra, o un Bonifacio en Alemania, o latiera este corazón debajo del manto real de una mujer como Isabel de Castilla, o de un hombre como San Enrique, San Fernando, Carlomagno y tantos otros que iniciaron la fe de sus pueblos o regeneraron sociedades caducas o decrépitas. Canuto fue también gobernador y sabio conductor de muchedumbres, puesto por la providencia en el trono de Dinamarca para encaminar a su pueblo por las sendas de la justicia y del bien. Hasta el siglo IX se halló Dinamarca envuelta en las tinieblas del error, que no se rasgaron hasta que en el firmamento de su cielo apareció la luz del Evangelio llevada allí por San Óscar o Anscario. Pero las continuas guerras entenebrecieron de nuevo el horizonte social de este país, en el cual quedó ya fijamente depositada la semilla de la fe, cuando su rey Canuto IV regó su suelo con su sangre, siendo sus purpúreas gotas semillas de nuevos cristianos. Era Canuto hijo de Suenón II, rey de Dinamarca. Dios le dotó de grandes prendas que ya en su niñez revelaban la eximia santidad a que debía llegar. Estaba adornado de una gran modestia y caridad para con el prójimo, de una amplia generosidad y grandeza de ánimo, y era muy dado a la piedad y al celo de la religión. Habiendo cometido su padre Suenón un pecado comparable al del santo rey David, mandó dar muerte bajo el pórtico mismo de la catedral de Roncaille al desventurado cuyos derechos sagrados violó. Cegado por la pasión, no se dio cuenta de la enormidad de su crimen, y al intentar penetrar en la iglesia para participar en los misterios divinos antes de haber obtenido el perdón de su delito, el obispo, revestido con los ornamentos pontificales, cual nuevo Ambrosio conteniendo a Teodosio, dijo al monarca: «Detente, oh rey Suenón, no oses poner tu planta en esta iglesia manchada por ti con sangre inocente, hasta que con lágrimas hayas borrado tu culpa». Al oír esta intimidación y a vista de tanta grandeza y majestad, los presentes quedaron sobrecogidos de estupor, y el mismo Suenón confundido se volvió a palacio, dándose golpes de pecho. Una vez allí, despojóse de las insignias reales y se vistió con un saco, ciñóse una soga, cubrió su cabeza de ceniza y volvió con los pies descalzos y bañado en lágrimas a presentarse a la puerta del lugar santo. Viósele entonces delante de todo el pueblo, con la frente pegada al suelo, pedir perdón de su crimen con hondos gemidos. Acudió nuevamente el prelado, levantóle, le abrazó tiernamente y mandó que le trajeran las insignias reales, conduciéndole ya reconciliado al templo para tener parte en los divinos misterios. Advenimiento de San Canuto al trono de Dinamarca. Habiendo vacado el trono por muerte de Suenón en 1076, los nobles quisieron elegir rey a Canuto, hijo predilecto del difunto monarca, y que por sus virtudes parecía tener a ello más derecho que sus hermanos, y que ya se había distinguido en varios hechos de armas. Pero precisamente por su valor bélico no gozaba del favor del pueblo, cansado ya de tanta guerra, y por esto fue elegido su hermano Haroldo, tenido por pacífico,
pero que en el fondo no era sino un esclavo de las más vergonzosas molicies, hasta el punto de que la historia le ha dado el dictamen de holgazán. Retirado Canuto a la corte de Halfdan, rey de Suecia, se negó a tomar armas contra su patria a pesar de las solicitaciones que le hiciera el monarca sueco. Por ello mereció la alabanza de los daneses que le eligieron rey el año 1080 al morir Haroldo. El nuevo rey tenía que luchar contra multitud de abusos y contra la relajación de costumbres que la debilidad de su predecesor había dejado crecer. Pero antes de emprender reforma tan necesaria, trató de llevar a buen término las expediciones militares de su padre. Proponíase con ello someter al yugo de Jesucristo los países comarcanos y limpiar el mar del norte de los piratas que lo infestaban. Después de sometidos los zambones, estotes y curetos, difundió la luz de la fe por la Curlandia, Samogicia y Livonia, y terminadas felizmente estas campañas, Canuto fue recibido triunfalmente en Roskilde, capital del reino. Considerando entonces que se granjearía el afecto de sus vasallos y consolidaría el poder de la casa real si tuviera descendencia, tomó el partido de desposarse con una princesa digna de su dignidad y tomó por esposa a la virtuosa Adelaida, hija del conde de Flandes, de la cual brotó como tierno capullo de cándida rosa Carlos el Bueno, que había de merecer por sus virtudes eminentes el honor de los altares. Reforma del reino, relaciones con la Santa Sede. Ya por entonces entregóse de lleno Canuto a reformar el estado político y religioso de su pueblo. Grande era el mal ocasionado por la incuria de Haroldo. Oíanse a cada paso por las calles blasfemias y palabras groseras. La embriaguez, el libertinaje, el crimen, el robo y el adulterio deshonraban a la mayoría de las familias. Las más vergonzosas supersticiones habían sustituido a las prácticas del culto. Las iglesias se hallaban desiertas, o si acaso servían con frecuencia de lugares de cita para fines no santos. El ministerio del culto estaba descuidado y las vocaciones eclesiásticas escaseaban. El rey halló en el obispo Suenón, sucesor de Guillermo, un colaborador celoso y un amigo fiel. Guiado por sus consejos, lanzó edictos severos contra la blasfemia, el sacrilegio y las irreverencias cometidas contra los templos santos y sus ministros. Al mismo tiempo, procuró acrecentar el número de clérigos, no escatimando nada de cuanto pudiera procurarles honesto sostén y albergue conveniente. Levantó iglesias y las mandó adornar y dotar, y asimismo fundó varios obispados y colegiatas. Con el fin de fomentar más y más el respeto debido a los eclesiásticos, puso en vigor las prescripciones canónicas que excluyen a las personas y bienes eclesiásticos de la jurisdicción del poder civil. Canuto ayudó con su propio pecunio al obispo Suenón a restaurar la catedral de Roskilde. El antiguo edificio de madera fue sustituido por otro de piedra de gran riqueza y maravilloso esplendor. Su dedicación se hizo con gran solemnidad. Al terminar la ceremonia, descendió Canuto del trono y fuese a postrar a los pies del crucifijo, se quitó la diadema resplandeciente de oro y pedrería que ceñía su frente y la depositó a los pies del crucifijo, acompañando dicha ofrenda con abundantes lágrimas. La emoción del pueblo no fue menor que la suya al oír exclamar a su soberano: Señor y Dios mío, reconózcome indigno a causa de mis pecados de ostentar esta corona, y por eso la depongo a los pies de mi Rey crucificado y la devuelvo al que me la dio. El rey envió embajadores al Papa para que le expusieran pública y solemnemente sus filiales sentimientos de obediencia para con la Santa Sede. San Gregorio VII, gloriosamente reinante, acogió a los mensajeros daneses con paternal afecto y los colmó de bendiciones.
Estos le hicieron presente el ardoroso celo que su soberano desplegaba para llevar a la perfección deseada la obra de la cristianización de su pueblo y de las naciones vecinas, suplicándole al propio tiempo que mandara de la ciudad eterna, guardiana fiel y única depositaria de la verdad, obreros evangélicos sobresalientes por su ciencia y su virtud. Los misioneros que de Roma llegaron realizaron en efecto verdaderos prodigios en Dinamarca, y sus ejemplos, mucho más aún que sus palabras, hicieron florecer muy pronto la piedad en todo el reino. Por desgracia, el rigor del clima y la dificultad del idioma eran para ellos obstáculos casi insuperables. Parecióle al Papa más prudente llamar a Roma jóvenes daneses elegidos entre lo más selecto para formarlos en los estudios teológicos y en el ministerio sagrado. Canuto puso en ejecución sin tardanza el proyecto pontificio y favoreció cuanto pudo a los jóvenes que se sentían llamados al servicio de Dios. Castigo de Egil, piedad y penitencia del rey. El rey no podía por menos que reformar la justicia y los tribunales, y lo hizo demostrando una energía indomable en la aplicación rigurosa de las leyes. Los homicidios y otros muchos crímenes fueron castigados con la pena del talión y fueron defendidos los oprimidos contra la tiranía de los poderosos. El suplicio del famoso pirata Egil es de ello una prueba evidente. Egil era hijo de un poderoso magnate favorito en otro tiempo del rey Suenón II. Canuto le debía muchos favores y para premiarle habíale confiado el gobierno de la isla de Bornholm, en el Báltico. Mas el excesivo Fausto arrastró a Egil a gastos tan enormes que para atenderlos se entregó a la piratería. No bien se informó el rey de cuanto ocurría, intimó al gobernador la orden de restringir parte de sus gastos, persuadido de que para atajar el mal no había como suprimir la causa. Egil prometió obedecer, pero poco después partió con 18 navíos a saquear el país de los vándalos. Un acto de barbarie vino a poner remate a sus crímenes. Cierto navío noruego cargado de mercancías preciosas, después de haber atravesado el estrecho de Sund y aparecido a la altura de la isla de Bornholm, tuvo la desgracia de encallar en la orilla durante el reflujo. Egil, que con su gente se hallaba al acecho, se adelantó, apoderóse de las mercancías y quemó el navío con sus tripulantes por miedo a ser denunciado si quedase algún superviviente. Canuto tuvo conocimiento de lo ocurrido y para cerciorarse envió a su hermano Benito con orden de arrestar al gobernador culpable. Egil se dejó conducir ante el rey sin ofrecer la menor resistencia, lo confesó todo y trató de justificarse con especiosas razones. No se dejó engañar el príncipe, y como los oficiales de su corte, en su mayoría parientes o amigos del culpable, ofreciesen una gran suma de dinero para salvarle, les contestó: «Eso de ninguna manera. No quiero mancharme con un crimen semejante. Egil morirá. Si el que mata a un hombre es castigado de muerte, ¿qué suplicio no merecerá el que ha dado muerte a tantos para robarle sus bienes?» Nadie se atrevió a replicar. El rey mandó llevar a Egil al bosque para ser allí ahorcado, y los cómplices del pirata fueron castigados también conforme a su culpabilidad. Mientras Canuto se entregaba de lleno a la reforma de su pueblo, no descuidaba la obra de su propia santificación. Dedicaba a la oración largas horas del día y de la noche, y como sabía que la oración es mucho más eficaz cuando va acompañada de la mortificación de los sentidos, sometíase a rigurosos ayunos casi continuos. Y si bien es verdad que su mesa estaba abundantemente servida, dejaba a sus comensales los bocados exquisitos, contentándose él con unas hierbas y agua clara. En fuerza de tales austeridades muy pronto se vio reducido a suma flaqueza, por lo que sus ministros y oficiales no le escatimaban los reproches, diciéndole que tal abstinencia no decía bien de un príncipe,
sino con monjes y ermitaños. Pero su ejemplo no dejó de suscitar imitadores en torno suyo, de forma que poco a poco el palacio real pareció un monasterio. La admirable conducta de Canuto nos evidencia una vez más el poder e influencia que ejercen en sus subordinados los ejemplos de las personas constituidas en autoridad, principalmente si ciñen corona y tienen la fuerza de las armas en sus manos. Descalabro de la expedición contra Inglaterra. Disgustado Canuto por la política que seguía en la Gran Bretaña, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, quiso apoderarse de dicho país, alegando que su abuelo Canuto II el Grande había ceñido aquella corona. En 1066, Guillermo, habiéndose adueñado de aquel país, comenzó su gobierno con tanto acierto que mereció la bendición de la Santa Sede por sus manifestaciones en pro de la difusión del Evangelio. Mas por desgracia no tardaron en introducirse abusos provocativos muy contrarios al espíritu de la Iglesia. Los moradores de aquella tierra fueron injustamente despojados de sus bienes y hasta los nobles se veían obligados a cifrar su salvación en la huida. Gran número de estos se refugiaron en tierras de Canuto para implorar su protección. Movido a lástima, el monarca decidió intervenir. Su suegro, el conde de Flandes, le prometía hombres y dinero, y el rey de Francia, Felipe I, su apoyo moral. En 1085 mandó Canuto equipar una gran escuadra, confió la mayor parte de la flota a su hermano Olao, a la sazón duque de Schleswig, y él se hizo a la vela con las fuerzas restantes hacia las costas de Inglaterra. En vano aguardó la llegada de su hermano. Intentar un desembarco con solo las fuerzas que capitaneaba era correr a un desastre. Por otra parte, su gente empezaba a murmurar y hubo que decidir el regreso. Canuto llegó a saber con aterrador desconsuelo que la armada de Olao ya no existía. Las dilaciones calculadas del traidor habían provocado un motín en sus tropas. La cuestión de los diezmos, el martirio, la canonización. Canuto juzgó esta coyuntura muy propia para llevar a buen término una empresa fracasada varias veces, la recaudación normal de los diezmos eclesiásticos. A pesar de la legitimidad de este censo, los daneses, que habían perdido la costumbre de pagarlo en el reinado de Haroldo, rehusaban con obstinación someterse nuevamente. Canuto creyó llegado el momento de conseguir su objetivo. Convocó cortes y quedó convenido que las tropas desertoras pagarían un castigo de su cobardía, el diezmo o una multa considerable. Los daneses optaron por la multa, por crecida que fuese, antes que someterse a los diezmos, aunque eran muy moderados. Resentido el príncipe por tan insólita determinación, ordenó que se recaudara el impuesto con cierto rigor, creído de que sus vasallos mudarían de resolución. Los recaudadores empezaron a cobrar el dinero en Fionia, de allí pasaron a Jutia y luego a la pequeña provincia de Wensleel, situada en la parte septentrional de Jutia. Torg Skor y Tolar Werpil, gobernadores ambos de esta provincia, la más pobre a la sazón de Dinamarca, excitaron al pueblo poniéndose a la cabeza de los descontentos y enarbolaron bandera de rebelión. Supo el rey que marchaban contra él y se retiró a Schleswig, desde donde pasó a la isla de Fiona con un contingente considerable de tropas que aún le quedaban fieles. Desde allí mandó aviso a la reina para que cuanto antes se retirara con sus hijos a Flandes, a casa de su padre. Pasados unos días en la ciudad de Odensea, capital de la isla, resolvió salir al encuentro de los rebeldes para presentarles batalla, pero estos, aunque superiores en número, no se atrevieron a luchar con tropas tan bien disciplinadas y, abandonados por sus jefes, desistieron de luchar. Mas si les faltó el valor,
les sobró la perfidia. Uno de ellos, por nombre Asborn, fue a encontrar al rey y le aseguró que su pueblo había mudado de parecer y acababa de rendirse a lo que se le exigía, insistiendo con repetidos juramentos falsos. Canuto, cuyas intenciones eran pacíficas, creyó de buena fe el engaño y licenció sus tropas, mas no tardó mucho en descubrir la trampa, pues tuvo noticia de que los rebeldes caminaban a marchas forzadas contra Odencea con el fin de sorprenderle. Semejante nueva no le produjo la menor turbación y fue, según su costumbre, a la iglesia de San Albano para oír misa. Estaban para acabar el santo sacrificio cuando unos emisarios le comunicaron la inminente llegada de los rebeldes. Como el conde Erico le aconsejara la huida, respondió: «Líbreme Dios de semejante bajeza. Prefiero caer en manos de mis enemigos que abandonar a los que me son fieles. Por otra parte, solo contra mí van las iras de los amotinados». Canuto no quiso cuidarse más que de prepararse a bien morir. Postróse al pie del altar y, hecha humilde confesión de sus faltas y protesta de que perdonaba a sus enemigos, comulgó con la más perfecta tranquilidad. Tomó luego el salterio y se puso a rezar. Mientras tanto, los rebeldes llegaron a la iglesia y le pusieron cerco. Benito, hermano del rey, defendía la entrada con algunos de sus leales, haciendo verdaderas proezas de valor. Canuto recibió una pedrada en la frente, mas lejos de interrumpir su oración, se contentó con llevar la mano a la herida para contener la sangre que a raudales le brotaba. No habiendo podido los sitiadores forzar las puertas de la iglesia, nuevamente acudieron a la traición. Uno de sus jefes, llamado Edwin Bifra, pidió hablar con el rey a pretexto de proponerle condiciones de paz. Canuto ordenó que le dejaran penetrar, pero habiéndose inclinado profundamente el infame Egwine como para saludarle, al levantarse le clavó un puñal en el pecho. El traidor se encaramó sobre el altar para salir por la ventana, pero como no hubiera echado fuera más que la mitad del cuerpo, Parmar, uno de los principales oficiales del rey, de un tajo le partió el cuerpo en dos, cayendo una parte fuera de la iglesia y otra adentro. Tal espectáculo encendió el furor de los bárbaros, que arrojaron ladrillos y piedras por las ventanas. No obstante, el rey seguía con los brazos en cruz ante el altar, encomendando su alma a Dios y aguardando la muerte con resignación. Un dardo lanzado por la ventana dio fin al sacrificio. Su hermano Benito pereció también con otros 17 de sus leales. Perpetróse el crimen el 10 de julio de 1086, según testimonio de Elnoth, monje de Canterbury, que vivió 24 años en Dinamarca. El mártir tuvo por sucesor a su hermano Olao I, el famélico. Dios vengó la muerte de su siervo castigando a Dinamarca con diversas calamidades, entre otras con una cruelísima hambre. El cielo atestiguó también la santidad de Canuto con varias curaciones portentosas que en su sepulcro se operaron. Por eso fue exhumado su cuerpo al fin del reinado de Olao, 1095, para darle más honrosa sepultura. Érico I, el bueno, sucesor de Olao, príncipe religioso que trabajó con acierto en hacer florecer la piedad en sus estados, envió embajadores a Roma con las pruebas testimoniales de los milagros obrados en el sepulcro del rey Canuto. Pascual II, una vez examinados los documentos, dio un decreto autorizando el culto de San Canuto, a quien consideraba como el protomártir de Dinamarca, año 1100. Hízose con tal motivo la solemne traslación de las reliquias, que fueron colocadas en hermosa urna hallada en
Odensea, el 22 de enero de 1582, durante los trabajos de restauración del coro de la iglesia de San Albano. Era de cobre dorado, enriquecida con piedras preciosas y llevaba la siguiente inscripción: el glorioso rey Canuto, traicionado en servicio de Cristo a causa de su celo por la religión y de su amor a la justicia, por Blancón, uno de los que comían a su mesa, cayó al suelo con el costado atravesado delante del altar y con los brazos en cruz. Murió por la gloria de Jesucristo y descansó en él el viernes 7 de junio en la Basílica de San Albano, mártir cuyas reliquias había traído de Inglaterra a Dinamarca.